Grande bendición para todos ustedes. Muchas de las veces no son tan gratas las cosas que nos acontecen durante el día, pero hermanos míos, aquí estamos, listos para recibir la hermosa y maravillosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amados míos, después de haberlos saludado y darles a ustedes la cordial bienvenida, pues vamos a hacer una oración a nuestro Dios, para invitarlo a Él, ya que sin Él no somos nada, no tenemos nada, no conocemos nada. Gracias sean dadas a nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo por la oportunidad de conocerlo en esta hora. Amados míos de Internet, ustedes saben que estos estudios bíblicos son especialmente para ustedes, o sea, con una mayor atención para ustedes que son gente hermosa y maravillosa, que aman la hermosa palabra del Señor. Así que doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos de Internet. Acompáñenme pues ahora a orar y pedirle a nuestro Dios que Él bendiga su bella y hermosa palabra. Vamos a orar. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias, mi Dios, por la vida de toda esta hermosa y maravillosa gente que nos acostumbra a seguir en esta página de la Internet. Mi Dios, quiero suplicarte que tú bendigas, mi Dios, el corazón de cada uno de ellos. Que tú envíes, Señor, la bendición necesaria en sus corazones, que tú pongas en sus mentes lo que es necesario que aprendan en esta lección de esta hora. Mi Dios, a ti te doy la honra y la gloria y te doy las gracias, Padre eterno, porque tú nos sustentas con tu palabra. Tu palabra, Señor, es maná divino, hermoso, que nos lleva a una reconciliación contigo y que nos lleva, Señor, a un crecimiento espiritual maravilloso, donde tanta falta nos hace crecer espiritualmente, mi Dios. Gracias, porque tú eres un Dios bueno, admirable y maravilloso. En el nombre de Jesucristo, te doy las gracias, mi Dios. Gracias. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos míos, pues déjenme hacer una pequeña introducción sobre este estudio tan maravilloso. Casi puedo asegurarles, amados míos, que si algún psiquiatra, algún psicólogo, este tipo de gentes que trabajan estas materias, se interesaran verdaderamente en ayudar a sus pacientes, déjenme decirles que ellos harían todo lo posible por oír este estudio, ¿verdad? Porque esto aumentaría en ellos una enorme cantidad de posibilidades para ayudar a sus pacientes que sufren esquizofrenia, enojo, que sufren todo ese tipo de paranoia y tantas cosas, ¿verdad? Y esto sería de gran ayuda para ellos, tanto como el enojo. El enojo es una emoción que viene de nuestro subconsciente y que viene también del inconsciente cuando éste se ha congelado y empieza a brotar de forma, pues como diría, desbordante, y este enojo puede llevar a muchas cosas tremendas, terribles, que pueden estar sucediendo en la vida de muchas personas. Hoy, amados míos, probablemente tú seas una persona que sufre continuamente de enojo. Toda la vida estás enojado, aún hasta de lo que no comes ya estás enojado, aún de lo que otros están comiendo estás enojado, aún cuando alguna situación no fue en contra tuya o no vino contra ti, aún así te enojas. Quiere decir que tú necesitas sentarte con mucha paciencia a estudiar esta palabra que Dios nos va a dar. Espero, amados míos, que cada uno de ustedes pueda recibir una gran bendición en su vida, en su corazón, para que esta palabra tenga aprovechamiento en sus corazones. Déjenme decirles, por ejemplo, miren, cuando los jóvenes estudiantes de medicina inician sus estudios, primero se les enseña el funcionamiento de un cuerpo normal y saludable. Así que, hermanos, ya que solo mediante el entendimiento, este entendimiento claro de algún mal funcionamiento
o de la enfermedad que puede ser y que puede traer aflicción al cuerpo, bueno, miren, este principio también se aplica espiritualmente para antes poder comprender correctamente la corrupción que existe en nuestro enojo, que ahora todos, sin excepción de nadie, poseemos y que le damos tanto auge, le damos tanto libertad a nuestro enojo, hermanos, tal pareciera que enojarnos es una necesidad durante el día. Tal parece que enojarnos, gritar, vociferar, levantar las manos con señales obscenas, hacer gestos de disgusto, de enojo, aventar las cosas, ofender a los demás, tal parece que eso nos caracteriza como gente de dominio propio, como gente de que nadie nos dejamos de nadie, que nadie va a venir a burlarse de mí. Tal parece como que si esto fuera la defensa, el escudo que nos va a servir para arreglar y tener autoridad en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, y gritamos y hasta se jala uno los cabellos o golpea uno la pared, golpea uno la mesa. Y el enojo, hermanos, es algo que nosotros necesitamos saber su origen, su cura, su causa, su cura y tantas cosas como estas. Vuelvo a repetirles, creo que me puedo imaginar o pensar que hay mucha gente que disfruta, que goza el enojo, goza estar enojados, les gusta, hasta su cara se va viendo como una cara, no sé cómo, pero se expresa esa inconformidad. Y rápidamente uno se da cuenta que cuando una persona está enojada, simple y sencillamente nunca ha conocido la felicidad. De modo que, amados hermanos, miren, déjenme decirles, es necesario para cada uno de nosotros saber cómo funciona esta energía. ¿Qué estoy diciendo? El enojo no es otra cosa más que energía. Y por eso yo quiero decirles, amados míos, que necesitamos controlar esta energía que hay dentro de nosotros. Y saben una cosa, mis hermanos, es necesario saber cómo esta energía, antes de que el pecado hiciera su aparición, esta energía no era enojo, no era pecado, pero hermanos, esto a su vez hace necesario que encontremos el origen de todo enojo. Pero hermanos, rastrear cualquier otra cosa y sus principios significa confrontar en un momento determinado inclusive a Dios. Cosa inevitable, puesto que de alguna manera Él es el originador, Él es el creador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Así que, amados hermanos, es increíble que uno pueda pasar desapercibido, preguntarle a Dios por qué o el porqué de las cosas, por qué esto, por qué aquello. Así que, amados, en el principio el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero muy poco tiempo retuvo esta hermosa condición de unidad y balance, porque muy pronto todo en él se corrompió y fue transformado, todo lo que Dios le había dado al hombre fue transformado en pecado, fue transformado, denigrado por el pecado. El hombre en un principio, el ser humano fue hecho hermoso, atlético, un Apolo verdadero, tanto el hombre como la mujer, seres hermosísimos como nunca habían habido en la tierra. Pero cuando el pecado hizo su aparición, amados míos, rápidamente todos esos atributos hermosos, bellos, admirables, loables, que Dios había puesto sobre el hombre, amados, rápidamente todo fue totalmente deformado, transformado por todo lo que es el pecado. Así que, hermanos, esto a su vez nos hace necesario que encontremos el origen de todo enojo, pero hermanos, ya saben ustedes que de alguna manera Dios nos va a llevar a que lo conozcamos a fin de ser sanados. Como pueden ustedes ver, mis hermanos, ahora el hombre en un estado irredento solamente posee formas corrompidas de aquella herencia que un día fue tan rica, y cómo Dios enriqueció al hombre con una extraordinaria belleza, con una extraordinaria y admirable belleza. Sin embargo, amados míos,
Miren ustedes, qué tremendo es que todo esto haya sido transformado por el pecado. Y sin embargo, déjenme decirles, el hecho mismo de que el eje de la voluntad corrupta del hombre incluye en este caso el enojo, pues nos permite saber que la forma pura del enojo aún puede ser hallada en el eje de la voluntad de nuestro Dios. Esto es admirable, mis hermanos, porque hace mucho tiempo les daba yo un estudio cuando estábamos pastoreando en Tepeji del Río, en aquellos muchos años. Y Dios me dio algunas palabras que nunca se me han olvidado cuando les decía yo a los hermanos de la iglesia y les comentaba cómo es que cuando el hombre pecó y se llenó de tanto pecado y maldad en él, vemos claramente, amados míos, cómo Dios no abandonó al hombre, Dios no condenó al hombre en muchos sentidos de la expresión. Dios no sacó una vara y lo golpeó salvajemente, iracundamente. Inmediatamente, cuando vio Dios la caída del hombre, Él rápidamente pensó en su restauración, en su redención. Inmediatamente Dios buscó la forma de redimir al hombre de su estado pecaminoso. Si ustedes me preguntaran por qué luego entonces el Señor echó fuera al hombre y a la mujer fuera del huerto, hay una razón muy importante y muy trascendental que uno podría descubrir en la palabra de Dios, y que a Dios sea toda la gloria. Si me hicieran ustedes desviarme por ese camino, crean que aprenderíamos cosas admirables y maravillosas de lo que Dios es capaz de hacer cuando se propone redimir, salvar, restaurar a un alma que se encuentra en el estado de pecado. Así que otra de las cosas, como ustedes saben en la historia, Dios, pese a que dio el intento del hombre por autorredimirse, aún así Dios no los varió, es decir, Dios no tomó la vara y los empezó allí. Dios vio el intento de ellos de autorredimirse, pero Dios simplemente les dijo en tantas palabras: miren, muchachitos, no le jueguen al loquito. Mejor quítense esas cosas que ustedes están queriendo usar para autorredimirse, y saben una cosa, yo voy a darles la vestidura adecuada. Amén. Así que lo que me deja maravillado de mi Dios, amado mío, es de que antes de que Dios los corriera, antes de que Dios los despidiera del huerto del Edén, del lugar paradisíaco que Dios había preparado para ellos, Dios no los sacó desnudos. Dios no les dijo: váyanse de aquí porque me son abominación. Ellos como abominación nunca fueron delante de Dios. Lo abominable fue el pecado con el cual ellos se vistieron. Dios ya no pudo tener comunión con ellos, ni ellos con Dios. Así que entonces Dios les dijo: espérense, voy a vestirlos antes de que salgan de mis dominios, de justicia, de santidad, etc. Y ustedes recordarán que entonces Dios tuvo que haber matado a algunos corderos que dieron su piel, ¿verdad? Que dieron toda su piel para vestir la piel pecaminosa de Adán, hombre y mujer. Y más adelante, ¿saben una cosa? Dios les dio una promesa. Dios les dio una promesa. Este es el punto final. Dios les dio una promesa. Y él les dijo: así como están ustedes saliendo por el lado oriente, con el paso de los años, no se olviden que habrá una puerta en el oriente para que ustedes puedan regresar y tengan acceso con toda libertad, para que vengan otra vez a mis brazos, para que vengan otra vez a mi presencia, para que vuelvan a venir delante de mí ya restaurados, después de haber hecho un viaje por allá afuera. Entonces ustedes regresarán. Y saben una cosa, así como el padre, cuando el hijo pródigo, en esa parábola, el padre salió, por así decirlo, a despedir a su hijo pródigo, pero me admira que el padre jamás dio un paso adentro de la casa, por así decirlo. Él se quedó ahí, no le importó la inclemencia del tiempo, ni las adversidades,
o ciclones, o vientos, o lo que haya sido, el Padre estuvo ahí todo el tiempo tratando de ver por dónde llegaría su Hijo. ¿Saben dónde se quedó el Padre? ¿Y saben por dónde salió el Hijo? El Hijo salió por el lado oriental, por el oriente, y ahí se quedó el Padre en el lado oriente hasta que vio venir al Hijo pródigo, todo golpeado, aniquilado en muchos aspectos emocionales, etcétera. Pero al fin y al cabo, cuando el Hijo pródigo miró a la puerta de la casa de entrada, miró ahí a quien creen, al Padre, con los brazos abiertos. Y me gusta estas anécdotas, porque dice la Biblia, y mandó a sus criados y les dijo: pónganle un vestido nuevo, pónganle un anillo en su dedo, denle un bordón en su mano, pónganle zapatos nuevos. Y Dios nunca le dijo: ¿a qué vienes? ¿Qué quieres de mí, hombre pecador? Dios no hizo tal cosa. Así que entonces, amados míos, déjenme decirles el punto importante y maravilloso de este inicio de este estudio. Hermanos, no importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán grande sea tu pecado, Dios está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a perdonarte. Eso tenlo por seguro. Si tú oyes la voz de Leviatán, él te va a decir: tú jamás tendrás perdón de Dios. Tu pecado es tan grande, yo que tú ni me acerco a Dios. Yo que tú ni siquiera me acerco a ese Dios. Pero si oyes la voz del Cordero, el balido del Cordero, diciéndote en cada balido: yo soy Jehová. Yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy el buen pastor. Siempre oirás en cada balido la voz del Cordero diciéndote: yo soy tu pastor, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo soy el buen pastor que quiero pastorear tu vida desde aquí hasta la tierra prometida. Bendito el Señor. Así que, amados hermanos, sin embargo, revisemos algunas verdades que nos van a dar, en este caso, amados míos, la base para entender cómo el origen del enojo se encuentra en la voluntad de Dios. ¿Oyen eso? ¿Oyeron lo que dije? Si pusieron atención, sabrán. Y si no, ni modo, ya se lo perdieron. No, se los voy a repetir. Ay, hermano, ese tiene. Está. Nada más te pone cafecito y eso. Bueno, a ver. Vamos a ver. Estoy haciendo tiempo para que recapitulen lo que acabo de mencionar. Se lo voy a recordar. Tenemos que entender muchas y una gran variedad de verdades que están en la palabra de Dios y que nos darán precisamente la base para entender que el origen del enojo se encuentra en la voluntad de Dios. Aquí, sí dice bien, el origen del enojo se encuentra en la voluntad de Dios. Y aquí, mis amados hermanos, la primera llave para el conocimiento en la doctrina de la unidad de Dios y su separación, puesto que el principio de la unidad de Dios y sus manifestaciones triunas, para que el hombre pueda entender detalladamente cómo está relacionada la triunidad de nuestro Dios, si tan solo nos diéramos a la tarea de estudiar exhaustivamente algunos puntos relacionados a las gotas de doctrina, aquí, hermanos míos, encontraremos solamente algo que vamos a mencionar, no tanto que no sea trascendental, pero aquí solamente haremos mención de una escritura para sostener cada lado de este aspecto de la verdad. Déjenme decirles, Dios es uno. De acuerdo a la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 22 al 29. Vuelvo a repetirles, Dios es uno, todos lo sabemos, pero hablamos de Dios.
Así que ustedes tienen que entender una cosa. Mucha gente alega, argumenta y hasta escribe libros y no sé cuántas cosas más para poder decir que Dios es Jesús, que el Hijo de Dios es Dios mismo. Hermanos, yo creo que eso no lo puede asimilar ni creer ni siquiera un niño. Existe un padre, existe un hijo. Él no podría ser padre si no haya tenido un hijo. No voy a entrar en estos detalles porque esto concierne a estudiar sobre cosas de doctrina. Pero de alguna manera Dios no era padre hasta que engendró un hijo y su hijo es Jesucristo. Entonces no puede decir que si Dios, Jehová Dios, como dice en la Biblia, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces quiere decir que Jehová Dios es uno, pero cuando habla de Jehová Dios uno, habla de Jehová no engendrado, aquel que sin principio de días, sin fin de días, sin padre, sin madre, sin linaje que mostrar. Este es el Padre, Él es Jehová Dios, el Din, Hashem Adonai, bendito su nombre, pero Él tuvo un hijo que lo convirtió en Padre. Pero si hablamos de la palabra Padre, hay muchas formas de entender que Él era ya Padre antes de engendrar a su Hijo, Padre de toda la creación, por así decirlo. Y los conceptos de Padre como oficios son varios, pero hablamos de que el Padre siempre será el Padre. Jesús jamás será el Padre porque Él no está casado ni tiene hijos. Así que el Padre, el Hijo, es único y exclusivo en su género, de alguien que nunca tuvo mujeres. El Hijo jamás tuvo sexo, el Hijo jamás tuvo relaciones sexuales. Así que hay tantos misterios que, bendito sea Dios, cuando ustedes me pregunten, a Dios sea la gloria, podrían hablar de muchos conceptos como los que estoy diciéndoles. Así que estoy hablando de que este es un Dios que puede de alguna manera y misteriosamente dividirse a sí mismo y fluir en tres corrientes de revelación, de acuerdo a 1 de Juan 5:7. Esta secta satánica llamada Testigos sin Jehová, dicen que son testigos de Jehová, pero ¿saben una cosa? De testigos de Jehová no tienen nada, porque ¿saben una cosa? Si ellos tuvieran el testimonio, si ellos de veras fueran testigos de Jehová, ¿qué tipo de testimonio da el Señor Jehová? Da el testimonio de su Hijo y da el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, el que recibe el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces es un testigo de Jehová. Pero como ellos rechazan la Trinidad, entonces no son testigos de Jehová, son testigos sin Jehová. Así que entonces, hermano, el Padre vino para manifestar a su Hijo. En Juan capítulo 17, vemos muy claramente que la palabra de Dios dice, cuando la oración que Jesús hizo en el capítulo 17 de Juan, Él está diciendo, Padre, tú me has enviado a manifestar tu nombre a este mundo. Y lo he manifestado y lo manifestaré otra vez. Amén. Tú me has dicho que venga a ser conocido tu nombre y he venido a ser conocido tu nombre. Jesús por eso dijo, el Padre y yo uno somos porque Él estaba hablando del motivo, del propósito unificado que consistía en hacer conocido el nombre del Padre. Jesús también dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre, he venido en el nombre de mi Padre y vosotros no me habéis creído. ¿Verdad? Conocen el resto del texto. Otro vendrá en su propio nombre, recibidos al anticristo, dice, y a éste recibiréis. Entonces, si esta secta, ¿verdad? Esta secta malvada llamada testigos, fueran testigos de Jehová, ¿saben qué? Ellos nos darían testimonio de la Trinidad. Ellos nos darían el testimonio de la Trinidad, porque el Padre vino para manifestar
al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito su nombre. Entonces, mis hermanos, este Dios puede dividirse de acuerdo a 1 de Juan 5:7, y Dios se revela a sí mismo como Padre, Verbo y Espíritu Santo. Así que ustedes conocen las 3 manifestaciones en que el Padre da manifestación de su divinidad, de su deidad. Pero es un Dios, es un solo Dios. Y aún, hermanos, cuando en un sentido Dios puede separarse a sí mismo, en otro sentido nunca se divide a sí mismo porque es omnipresente. Y, hermanos, la omnipresencia del Verbo y del Espíritu, esto es algo innegable. Donde quiera que encontramos revelado el Verbo o la palabra de Dios, podemos estar seguros de que el Padre y el Espíritu están allí también. En donde quiera que el Espíritu es revelado, el Padre y el Verbo están allí con su omnipresencia. Es como se los he enseñado en algunas otras ocasiones, cuando hemos hablado acerca de que el nombre cuadrangular del Padre, donde está la Yud, ahí están las otras 3 letras restantes. Donde está la Ba, ahí están las otras 3 letras. Nunca se separan una de la otra. Bendito su nombre. ¡Aleluya! ¿Podrías prender la luz? La roja, donde están 2, y donde están abajo, esa de abajo, no esa, la de abajo. Sí, y apaga la de arriba que prendes. Esa, gracias. La del medio, esa. Sí, sí, esos 3, gracias. Bueno, gracias. Amén. Bueno, ahora, como ustedes pueden ver, amados míos, la segunda llave del conocimiento implica el principio o ley de Dios sobre la exaltación y la humillación. Principio que en el Salmo 18 se expresa como los aspectos ardientes y helados en el aliento de Dios. Esta es la segunda llave para conocer algo más acerca de nuestro Dios en su divinidad. Por ejemplo, déjenme mostrárselos en el pizarrón para que ustedes tengan una mejor comprensión de lo que estoy tratando de enseñarles o lo estoy tratando de decirles. Por ejemplo, aquí vamos a ver, me gusta y quiero ahora trabajarlo en forma de una balanza. En esta balanza, amados míos, vamos a ver aquí lo que hace un momento acabo de mencionar. Por ejemplo, aquí en este círculo vamos a escribir aquí adentro Dios. Y luego aquí vamos a ver 2 corrientes. La primera corriente que ustedes pueden ver aquí está manifestada y es conocida, vamos a ponerle su nombre. Primero es el Padre. Aquí hablamos del Padre. Aquí hablamos del Verbo. Y el Verbo en un sentido es el Hijo. Y luego aquí tenemos el lado o la corriente del Espíritu Santo. Así que pueden ustedes darse cuenta cómo Dios aquí es una deidad. Él es una deidad. Y luego nos damos cuenta, mis hermanos, que hay 3 manifestaciones, que son las que estoy poniendo aquí. Estas son precisamente las 3 manifestaciones. Así que estas 3 manifestaciones son las que hablan de esta Trinidad. Por ejemplo, cuando mencionaba yo de esta secta llamada Testigos sin Jehová, para mí son testigos sin Jehová. Cuando hablamos de esta secta, ellos dicen, muéstrenme en la Biblia donde existe la palabra Trinidad. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Existe en la Biblia la palabra Trinidad o no existe la palabra Trinidad? Dentro de la ley gramatical, yo quiero verlo así, dentro de la ley de la gramática,
es muy probable y es muy seguro al 100% que nunca jamás encontraremos la palabra Trinidad. Por el otro lado, nosotros estamos usando una palabra nombre cuadrangular. ¿Existirá la palabra en la Biblia? ¿En la Biblia existirá la palabra nombre cuadrangular? ¿Nombre cuadrado? No existe esa palabra. No existe. Esta gente es diabólica, malintencionada, malvada, cuando quiere que tú le muestres en la Biblia la palabra Trinidad. Pero desde el momento que tú hablas de tres, como dice la Biblia en 1 de Juan 5:7, ¿no? En 1 de Juan 5:7 dice, porque tres, puede haber ahí una palabra, yo no sé mucho, ustedes saben que soy un burrito sin oreja, soy un memín, soy un memincito, yo no sé mucho de eso, no sé si sea un sinónimo o antónimo. La palabra tres, yo no sé si alguien de mis hermanos de internet, lástima que no pueden chatear conmigo, las personas que pueden hacerlo no lo quieren hacer o no sé, bueno, no hay muchas gentes hoy conmigo, bueno, no importa, al rato van a haber gente que pueden verlo en forma diferida. Pero mi pregunta es esta, ¿verdad? Para alguien que sepa más, que haya estudiado más que yo con trabajo salí de la primaria y eso ya casi me echaban de ollita para afuera porque ya había cumplido la edad de hija. Entonces, estoy preguntando si la palabra tres tiene un sinónimo o antónimo como para poder ahí extraer la palabra Trinidad. Trinidad. Es como si yo les digo a ustedes, van a venir 4 personas a cantar, pero yo no quiero decir 4 personas, digo va a venir un cuarteto. Y si digo, un trío está aquí con nosotros, un trío se compone de ¿qué? Y ese trío está con nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, por mucho que seamos muy tontitos, muy memincitos, de todas maneras, podemos entender que la Trinidad está mencionada en la palabra de Dios en forma simbólica y como ya les dije, mediante la palabra, ya sea un antónimo o un sinónimo, pero de alguna manera esta palabra sí existe y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que ahora, en el otro lado de la balanza, en el otro lado, encontramos aquí, hermanos, encontramos que Dios tiene en el plan eterno, voy a cambiar la palabra plan, voy a cambiarlo por la palabra original, que en este caso es consejo eterno. Y en este consejo eterno tenemos para uno de nosotros, déjenme decirles que esta es la ley, voy a escribirlo aquí, ley del, ¿cómo lo leen ahora? Ley del consejo eterno. Ley del consejo eterno. Para que ustedes, mis hermanos que están siguiéndome en este hermoso estudio, déjenme llevarlos solamente a un versículo de la Biblia. No voy a entrar de lleno para explicarles lo que hay en este texto bíblico, pero sí de alguna manera es trascendental. Capítulo 2 de Hechos, versículo 23. Aquí voy a escribirlo. Voy a escribir aquí. Hechos 2, ¿qué dice? 23. Hechos 2:23. Allí es donde está la palabra consejo eterno. Ahora bien, ¿qué es el consejo eterno? No es otra cosa más que el plan maestro de Dios.
Esto es conocido como la eternidad Olam. Y luego tenemos en el otro lado el propósito de su voluntad. Y esto no es otra cosa más que la eternidad que debe. Ahora bien, aquí tenemos esto, pero ahora déjenme decirles cómo es que en el plan maestro de Dios, déjenme escribir estas balanzas y arriba voy a escribir la palabra ley. Pero al estar escribiendo la palabra ley, mis amados míos, no estoy haciendo en este caso mención de lo que se refiere muchos legalistas o que son del Antiguo Testamento, que hablan de la ley y todo eso. No estoy hablando de esta ley del Antiguo Testamento. Déjenme mostrarles y déjenme decirles ahorita que esta ley a la que estoy ahorita haciendo mención, amados míos, es una ley escrita, tanto escrita como oral. Pongan atención en esto. Son luego pequeños asomos, no sé si existe esa palabra, pequeños vistazos que vamos a ver en algunas profundidades de la palabra de Dios. Por ejemplo, esta ley es una ley que Dios estableció cuando ni siquiera existían los mundos, los planetas, las galaxias, no existía la Vía Láctea, no existía el hombre, no existía el pecado, no existía la humanidad. Era solamente Dios nada más, como la luz posesiva, la luz reinante y posesiva de todas las cosas. No habían criaturas, no habían animales, no habían cielos, estrellas, no habían cortes angelicales, ni serafines, querubines, ángeles, no había absolutamente nada más que Dios el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo o el Verbo. Ellos eran lo único que existían. Y saben una cosa, cuando Dios trajo a nacimiento la eternidad Kedem y la eternidad Olam, entonces Dios estableció una ley irrevocable, llamada en este caso los puestos y opuestos. Aquí también se repite puestos, opuestos. Para un ejemplo nada más, hablamos de placer y dolor. En este caso también placer, dolor. Me gustaría quedarme un poquito con este pensamiento con ustedes. Y esto lo haría, hermanos míos, con el propósito de que ustedes amplíen en forma extraordinaria el conocimiento que Dios les ha dado. Quiero mencionar esto. Por ejemplo, si esto que estoy dejando a ustedes está quedando entendido, amados míos, mis hermanos de Internet, lástima que si les pregunto si se alcanza a ver en el pizarrón y se alcanzan ustedes a verlo, si les pregunto, es una lástima que no me puedan responder. Yo digo que no necesitan ustedes esconderse bajo una clave, como por ejemplo poner Ustrianium 5864. O tienen miedo de que alguien sepa que ustedes están siguiendo a este loco en sus doctrinas, que me han dicho que predico doctrinas falsas y extrañas. ¿Tienen miedo de eso? ¿Por qué no ponen su nombre y así ustedes pueden chatear y me pueden ayudar cuando yo les haga una pregunta? El hecho de que ustedes pongan una seña o una contraseña, esto me indica que ustedes no quieren que alguien sepa
que usted está siguiendo a este loquito con este tipo de estudios bíblicos. Pero bueno, yo respeto tu decisión, mi hermano o hermana, no sé quién seas, yo respeto tu decisión, pero yo jamás me avergonzaré, ¿verdad?, de decir yo soy fulano de tal y predico el camino crucificado y sigo el camino crucificado. Pero bueno, voy a pensar que sí están viendo perfectamente lo que está en el pizarrón. Ahora, si ustedes analizan este punto que tenemos en este lado de la balanza, donde estoy escribiendo ley del consejo eterno, si ustedes ya vieron ahí en la cita bíblica de Hechos 2:23, ya no necesitaría yo hacer mucho esfuerzo para darme a entender lo que quiero decirles y que se los voy a decir porque debo hacerlo. Así que entonces, hermanos míos, como pueden darse cuenta, si entienden esto, déjenme decirles, por ejemplo, en Apocalipsis 13:8, por ejemplo, la palabra de Dios habla y dice: y todos los moradores de la tierra le adoraron, ¿verdad?, al Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Quiere decir que el Cordero de Dios, que fue engendrado por Dios el Padre, el Cordero, el Verbo, el Cristo que fue engendrado por el Padre, hermano, fue sujeto a padecimientos. Y en el libro de Hebreos ustedes encuentran esta expresión tal como yo se las estoy mencionando. Fue sujeto a padecimientos. Está hablando del Señor Jesucristo. Y por otro lado, en el mismo libro de los Hebreos, también menciona una palabra como esta: y le fue propuesto gozo. ¿Qué ven ahí en lo que les estoy diciendo? ¿Qué ven ahí? Trátese de este lado de la balanza o de este lado, dice, y fue sujeto a padecimientos, es decir, fue sujeto a la ley del consejo eterno de que toda la creación de Dios, pasada, antepasada, presente y futura, estamos sujetos a la ley del consejo eterno del placer y del dolor, o el dolor y el placer. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estoy seguro que nunca lo habían oído de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dice la palabra de Dios que el Hijo fue llevado al sacrificio eterno, al sacrificio de un altar eterno de Dios, quiere decir, como ya vimos, bueno, estoy diciendo lo que dice en Hebreos, no les estoy dando la cita, pero si ustedes leen su Biblia sabrán que estoy citando textos bíblicos, aunque no les dé la cita. Entonces dice que Él fue sujeto a padecimientos, es decir, fue sujeto a dolor. Pero también dice que le fue propuesto el gozo. A ver, déjenme ver si es aquí en Hechos. Me parece que es donde dice bueno, esto de fue sujeto a padecimientos, pensé que lo tenía yo aquí, pero bueno, saben ustedes de lo que estoy refiriendo. Entonces, ahora, ¿recuerdan ustedes que también le fue dicho y le fue propuesto gozo? Es decir, había un equilibrio, un balance en él para poder asimilar tanto el placer como el dolor, que no es otra cosa más que ¿qué? La ley del consejo eterno. Amados, si nosotros tan solo supiéramos, escuchen bien, si tan solo supiéramos y conociéramos esto que les estoy diciendo, de que es una ley irrevocable,
estar sujetos a una ley del consejo eterno consistente consistente en placer y dolor. Entonces dejaríamos de estar maldiciendo el dolor, dejaríamos de maldecir el sufrimiento, dejaríamos de blasfemar en contra de Dios acerca de por qué yo soy el que tengo que sufrir, por qué yo tengo que pasar por estas penas, por qué yo tengo que pasar por estas penurias, por qué yo tengo que sufrir, por qué tengo esto, por qué no hay, por qué. Si tan solo conociéramos que toda la creación fue hecha mediante el dolor y el placer y fue sujeto al placer y al dolor como una ley irrevocable, esto nos ayudará, amados míos, para que nunca jamás, oigan bien, para que nunca jamás, escuchen esto, para que nunca jamás estemos blasfemando contra el sufrimiento, el dolor, la pobreza, la enfermedad, el quebrantamiento, la desnudez y un mundo de cosas que vienen a nuestra vida. Cuando una persona está enferma, le da vergüenza estar enfermo. Cuando sufre pobreza y escasez, le da vergüenza saber que la gente sepa que estás pasando por una pobreza. Hay tantas cosas que vienen como una consecuencia de vergüenza en nuestra vida, pero todo esto se convierte en vergüenza porque desconocemos, hermanos, porque desconocemos todo el origen de lo que es el árbol del enojo. Desconocemos el origen del árbol del enojo. Y saben, a final de cuentas, a qué nos lleva el desconocer esta balanza que está gobernada por una ley del consejo eterno. ¿Saben qué ocasiona? El enojo. Y nos enojamos con Dios. ¿Cuánta gente está rencillosa buscando a Dios? Bueno, siguiendo a Dios, con cierta rencilla, con cierto menoscabo, o no sé qué más, con esa inconformidad, con esa rebelión, con ese enojo. ¿Por qué lo hacen, amados míos? Lo hacen porque en realidad hay un enojo en ellos y se inconforman porque desconocen el consejo eterno de Dios. ¿Lo estoy dejando claro, Santos? ¿Lo estoy dejando claro? Así que entonces, amados míos, como ustedes pueden darse cuenta, amados, esto es algo que nosotros debemos conocer. Miren, por ejemplo, en el caso de la nación de Israel. Ellos eran los más grandes conocedores de la ley Torah de Dios, ¿cierto o no cierto? Amén. Ellos eran se puede decir que eran los hijos de la ley, los hijos de la Torah, los hijos de la verdad de Dios. Y sin embargo, cuando estuvieron en Egipto, cuántas quejas, porque no eran clamores de alabanza y de decir, Señor, santo es tu nombre, gloria a Dios, Señor, bendito tu nombre, otro dolor por acá, bendito seas Yahweh, bendito seas Yahweh. Y venían los latigazos de sus verdugos y cada latigazo, ¿qué hacían ellos? En cada latigazo era, gloria a Dios por esos latigazos. Verdugo, dale más fuerte a mi espalda. Gloria a Dios. ¿Eso hacían? Su clamor no era el clamor correcto que Dios quería oír con sus santos oídos. El clamor era recriminación hacia Dios, recriminando en todo momento recriminándole a Dios y preguntándole ¿por qué yo? ¿Por cuánto tiempo? Y dice que Dios, porque todo llega a su presencia, las cosas buenas o malas que hacemos, decimos, hablamos, actuamos, obramos, todo llega indiscutiblemente ante la presencia del Señor. Pero ¿creen ustedes que el Señor se gozó en su clamor de ellos? No se gozó. Para ellos eran blasfemias, gritos, ayes de dolor, de quejas y cosas como estas.
que desagradó a Dios, pero aún así, escuchen, aún así Dios bondadosamente, misericordiosamente, descendió para sacar al pueblo de Israel. En otras palabras, como dice en los Salmos, has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado el dolor por placer. Has cambiado el dolor por placer. Y Dios les dio una probada, el placer. Y entonces los sacó fuera de Egipto. Pero ¿qué pasó cuando ellos estaban en el desierto? Tuvieron la misma actitud hedionda y apestosa de quejas y murmuraciones. ¡Qué vergüenza sin paralelo, amado! ¡Qué vergüenza sin paralelo! Porque lejos de sufrir la burla, el escarnio, los golpes de la gente, quien sea, nos dolemos delante de Dios y buscando la conmiseración de la gente que dice que nos quiere y digan, pobrecito de él, pobrecito de ella, mira cuánto sufre. Y aquella persona, ¿saben qué? Hace un gesto de... pero por dentro, ¿saben qué? Se levantan en orgullo. Usted nunca debe de lamentar, de decirle a alguien, pobrecito, pobrecita. Nunca le diga, dígale bienaventurado, porque el que sufre el dolor, el escarnio, la burla, es bienaventurado. En lugar de decir, levántate y tú puedes darle una buena trompada y puedes darle una patada y botar por allá a esa persona, la hubieras hecho, lo hubieras golpeado, la hubieras golpeado, tú puedes, tienes fuerza para hacerlo. Y ese tipo de consejos no es más que Leviatán actuando con tanta maldad como puede ser posible. Y amados, cuando en realidad el Señor lo que quería es que lo conocieran. A Dios, a nuestro Dios, debemos conocerlo en ambos lados, tanto en el dolor como en el placer. Y saben una cosa, Dios tiene cosas maravillosas, admirables, que darnos cuando Él nos lleva al dolor, como cuando nos lleva al placer. Bueno, me desvié un poquito para mostrarles algunos aspectos maravillosos de este concepto de la hermosa palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque yo les dije a ustedes que la segunda llave del conocimiento, esta es la segunda llave del conocimiento. Esto, vean cómo lo estoy haciendo. Todo esto es la segunda llave del conocimiento y esta es la primera llave del conocimiento de Dios. Si ustedes quieren escribirlo, escríbanlo. Pongan aquí arriba, lo voy a hacer también con ustedes. Esta es la primera llave del conocimiento. Primera llave del conocimiento de Dios, acerca de Dios, voy a corregir. Acerca de Dios. Aquí solamente voy a escribir la segunda llave. La segunda llave del conocimiento acerca de Dios. Y saben una cosa, la mayor parte de nosotros como seres humanos, como criaturas finitas, tenemos siempre la situación de, ¿cómo les diría?, de escabullirse, de escapar del dolor. Siempre buscan la manera de escapar del dolor. Esto es lo que siempre van a hacer. Así que, hermanos, no hay nada malo cuando Dios nos lleva al quebrantamiento, al dolor y al placer. Les deja algo de conocimiento, y con esto voy a terminar. Les deja algo de conocimiento esto que están viendo ustedes aquí. Voy a dibujar, a lo mejor ahora lo haga en atención a mis hermanos de internet, de poder acercar un poquito la cámara, porque a lo mejor al mirar que estoy haciendo aquí, estoy dibujando un árbol.
Claro que acéptemelo como un árbol. Gracias, hijo. Gracias. Bien, ahorita te menciono dónde estamos. Espera un segundo. Ahí está perfecto, mira. Ahí está perfecto. Muchas gracias. Aquí estoy dibujando un árbol. ¿Saben qué es esto que están ustedes viendo aquí? ¿Saben qué es lo que están ustedes viendo aquí? Es precisamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y recuerdan ustedes cuál fue la ley que Dios le dio a Adán, hombre y mujer? Primero tienes que comer del árbol de la vida. En otras palabras, le está diciendo, primero tienes que comer del árbol del Hijo. Tienes que comer primeramente del árbol de mi Hijo, que es el árbol de la vida. Y luego vas a venir, y una vez que hayas comido todo lo que el árbol de la vida, Jesucristo, te da, entonces, ahora escuchen bien, y se los voy a terminar diciendo de una manera como nunca lo he dicho en otra ocasión. Escuchen bien. Una vez que tú comas del árbol de la vida, que es Jesucristo mi Hijo, entonces tendrás la capacidad para comer del árbol del bien y del mal. Ahora, ya con esto termino. Por eso ya no voy a mover la cámara. Ahora, escuchen esto. ¿Qué efecto? ¿Qué trabajo iba a tener el comer del árbol de la vida antes de comer del árbol del bien y del mal? ¿Qué efecto iba a causar en nosotros el comer primero el árbol de la vida que es Jesucristo? Se lo voy a decir. Ya que solamente tengo una persona en el internet, solo tengo una persona. Bueno, no le puedo preguntar, pero bueno, no voy a preguntar. Pero la pregunta está ahí. ¿Qué es esto? ¿Alguna vez se han puesto a pensar que es triste, es decepcionante cuando nos damos a la tarea de blasfemar contra Dios a causa del dolor, a causa de la enfermedad, a causa de la desnudez, a causa de la soledad, a causa del abandono, a causa de todas aquellas contradicciones que viven en nuestra vida? ¿Algún día han sentido pesar por eso? ¿Han sentido pesar? ¿Han tenido ustedes esa carga de pesadumbre, de saber que están haciendo mal delante de Dios, pero que no pueden solucionar ese problema? Si lo han experimentado, yo les voy a decir, hermano, se van a llevar el mejor regalo de esta tarde. ¿Para qué les dijo el Señor Dios? Primero coman de mi Hijo, el árbol de la vida. Porque una vez que ellos comieran de él, vendría el entendimiento pleno, la plenitud del conocimiento. Yo también añadiría, vendría entonces en la plenitud del conocimiento y ministerio del placer y del dolor, o el dolor y el placer, y nadie blasfemaría cuando Dios lo llevara ahí. Hermanos, espero dejarlo claro. En otras palabras, por si no lo dejé bien claro, porque ustedes saben, yo no soy maestro, no soy ni siquiera un predicador, no soy nada, pero estoy haciendo un esfuerzo por compartir con ustedes algo. Quiere decir que si yo no como lo suficiente del Hijo de Dios, el árbol de la vida, no podré recibir el conocimiento. Ahora, ¿se han dado cuenta que se llama el árbol del conocimiento? ¿Nunca se han puesto a pensar por qué se llama conocimiento? Si nunca se han puesto a pensar, bueno, háganlo, ya es tiempo de que lo hagan, y ahorita van a recibir la respuesta. Conocimiento, es decir, saber el porqué, los motivos y las razones por las que Dios usa para nuestra educación espiritual y desarrollo moral, el dolor y el placer, para llevarnos
a un pleno conocimiento. Entonces, a un pleno crecimiento. Entonces, sin ese conocimiento que nos lo provee una vez que hayamos comido del árbol de la vida, sin ese conocimiento no sabremos nunca jamás por qué Dios nos lleva al sufrimiento, a la enfermedad, a la pobreza, a la escasez, a las tinieblas y cosas como estas. No es maravilloso. Para mí, nunca se lo había enseñado de esta manera. Yo creo que ustedes se han familiarizado tanto con el concepto de árbol del conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Conocimiento del ministerio, del bien y del mal en nuestra vida. Amados míos, si Dios lo quiere, si Dios lo permite, mañana martes, por la tarde, 6 de la tarde y 8 de la mañana, estaremos transmitiendo nuevamente en vivo para todos ustedes. No se olviden, hermanos, yo les suplico que traten de, no sé qué es lo que tienen que hacer para que aparezca tu nombre en el chat. Y esto te da también, no que yo te dé autoridad, sino que registrándote, creo ya tienes libertad para usar el chat. Y me gusta porque de esta manera puedo dialogar con ustedes y ustedes conmigo. Así que no se me oculten, no se me pongan en el anonimato. Declaren que ustedes siguen al camino crucificado. Declaren abiertamente que ustedes siguen el camino crucificado que se está predicando en esta iglesia del cantar de los cantares. O tienen pena, tienen vergüenza, bueno, entonces no lo hagan. Así de sencillo, no lo hagan. Amados y preciosos míos, demos gracias a nuestro Dios por la enseñanza de esta tarde y noche. Bendito Dios y Padre eterno, nos llenamos verdaderamente de gozo, de alegría, de satisfacción al conocer tu hermosa palabra. Quiero darte las gracias, mi Dios, por la oportunidad de conocer este mensaje. Y quiero darte las gracias por mis hermanos, Señor, que te presentan, que se manifiestan abiertamente, declarando que ellos están oyendo el mensaje del camino crucificado en esta iglesia del cantar de los cantares a través de la internet. Señor, yo no importo. Si alguien me quiere dar a mí una importancia, pues está mal esa persona. Yo no soy nada, no tengo nada, no conozco nada, porque lo único que yo predico es fielmente el mensaje del camino crucificado. Y a ti te dado toda la gloria, Padre Dios. Y gracias por mis amados y preciosos hermanos que más tarde verán en diferido este mensaje, este estudio. Mi Dios, gracias. Yo te doy gracias por mis hermanos, te doy las gracias por las manos de mis amados hermanos que proveen para este ministerio. Bendice sus manos, bendice sus corazones, Padre. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, mi Dios. Y ahora yo te suplico y te ruego, mi Dios, que por favor tú bendigas y abraces la vida de todos y cada uno de mis hermanos, que más tarde verán en forma diferida este mensaje. Llena, Señor, de bendición, de inspiración, de oración, esta hermosa palabra en la vida y en el corazón de todos y cada uno de ellos. Ahora yo te ruego, mi bendito Dios, y te suplico que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno de tus hijos, de tu iglesia, hasta ese día glorioso cuando tú vengas en el arrebatamiento y ya no tardas mucho tiempo, Señor, en llevarte a cabo. Y nuestro corazón te dice: ven pronto, Señor Jesús. Sí, ven pronto. Amén. Amados míos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios llene sus corazones y los enriquezca con su rica fragancia y presencia y bendición. Los amo, los quiero. Cuídense, que Dios los bendiga. Mañana, si gustan acompañarme, 8 de la mañana y 6 de la tarde, como el día de hoy. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.